Sonido Capital, un podcast para escuchar y debatir sobre el desarrollo y la planificación de la ciudad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí y allá donde se encuentren ustedes. Este es el Sonido Capital. Sonido Capital, lo digo como una afirmación, pero en realidad es una pregunta. ¿A qué le suena Quito? A mí, a muchísimas cosas. Camino por la ciudad y muchas veces, en muchas ocasiones me encuentro con aspectos que yo los llamaría artísticos y que me permiten tener una experiencia sensorial, una estética detrás, y para eso hoy día tenemos a 4 invitados. Se trata de Simón Gangotena, Álvaro Orbea, María José Escudero y Manuela Carcelén. En sus propias voces vamos a escuchar quiénes son, y especialmente Manu, bienvenida. ¿Cómo es esto de que te convertiste de una periodista a una persona que prácticamente se dedica a producir programas que tienen que ver con las entrevistas de artistas, etcétera? Yo estudié en otro país mi profesión, periodismo. Eso me permitió conocer mucho más y abrir mi cabeza en muchos aspectos, y cuando, sobre todo en la diversidad cultural que había, yo estudié en Buenos Aires, toda la oferta cultural que había allá, y quería que al regresar a Quito encontrarme con eso mismo, y tuve algunas dificultades, pero me di cuenta sobre la marcha que no era un problema de que no hubiera suficientes propuestas culturales o artísticas en la ciudad, sino que el público estaba desconectado con los productores de estos espacios. Y una de mis metas era poder conectar, que la gente sepa qué es lo que está pasando en Quito, que la gente sepa que hay obras de teatro, que hay exposiciones, que el domingo te puedes ir a bailar salsa en un lugar. Entonces creo que eso es lo que me hizo conectar, con que quería que en esta ciudad tenga mucha vida y conectar el público con los productores de cultura. Y hay un músico que ocupa los espacios en la capital, es Simón Gangotena, violista, director musical con muchísima experiencia, y además también ha incursionado también en la comunicación. Hola, Simón, y la misma pregunta, vos de niño sí que te veías tocando el violín, pero ¿cómo es que te convertiste en violista? Sí, yo de chico me veía tocando el violín, pero no necesariamente sabía en dónde. O sea, sabía que quería hacer eso. Desde los 15 años decidí dejar el colegio, tenía muy claro que lo que quería hacer era música. A los 15 me cambié a la viola en realidad, pero no sabía qué quería hacer. O sea, justo cuando llego a estudiar en Chicago, mi profesor me preguntaba, ¿qué quieres hacer con la viola? Y yo no sabía responder, y él se desesperaba, ¿pero qué quieres hacer con la viola? Y realmente no sabía. Y bueno, poco a poco, como que un poco como la Manu, esto de volver a Quito, como que llegué con un montón de preguntas, y esas preguntas creo que no las he podido responder del todo, pero sí he encontrado herramientas para afrontarlas, para como poder reflexionar sobre estas preguntas. Y una de ellas, la fundamental, que es lo que ha guiado el trabajo que he hecho, es para qué y por qué la música clásica en un contexto como... También está con nosotros María José Escudero, y es arquitecta, especialista en restauración y rehabilitación arquitectónica. María José, bienvenida. Cuéntanos tú, si de pequeña ya te veías arquitecta, y después vas a ver cómo conecto con la siguiente pregunta. Bueno, la verdad no, yo, o sea, de muy chica yo no me veía como arquitecta. La verdad yo quería ser arqueóloga. No sé si era la influencia de las películas de Indiana Jones, pero me parecía alucinante eso. Pero siempre me incliné, mi abuela era pianista, aprendí a tocar el piano, y siempre me empecé a inclinar mucho por temas más artísticos. Me encantaba el tema de diseño. Entonces, cuando ya estuve más en el colegio, yo tenía la idea de estudiar realmente diseño y artes, ¿no? Gracias a un tío mío, tal vez no sé si gracias o no, pero por la influencia de un tío mío me empecé a vincular un poco más con el tema de la arquitectura, así es que me lancé por el tema de la arquitectura. Después la vida me catapultó a trabajar en distintas escalas arquitectónicas, a conocer el tema del urbanismo, o sea, desde el diseño, la construcción, rehabilitación, temas patrimoniales, urbanismo, planificación, ordenamiento territorial, ejecución. Entonces, yo creo que es un paquete sumamente amplio. Álvaro Orbea es un abogado, pero que después se convierte en un máster especializado en desarrollo urbano, en vivienda, en ciudades inteligentes, en proyectos sostenibles.
pero comenzaste como abogado así mismo. ¿Cuándo decidiste hacer este cambio, este giro en tu carrera y en tu profesión, Álvaro? Yo creo que todos los abogados experimentamos una ciudad parecida, que es la ciudad del chasqui judicial. Entonces yo me enamoro de la ciudad chasqueando. O sea, los abogados viejos decían que un buen abogado se hace gastando suela. Entonces, mientras más chasqueas, mientras más conoces la ciudad, más conoces los juzgados y las instituciones, mejor vas a ser. Y entonces yo conozco la ciudad así y la verdad, yo del derecho me encanta cómo te ayuda a entender realidades. Porque es tan jerárquico, me cachas, la constitución y la ley, y la ley, y la ley. Entonces toda tu vida, como entiendes los problemas, después, voy a jerarquizar todo en mi mente y esto va con esto, esto va con esto. Es un rompecabezas mental. Y eso es lo que más me encantó del derecho. Y eso es lo que me encantaba del derecho y el resto no tanto. Entonces, la ciudad y estudiar la ciudad y saber cómo está moldeada, por qué este bus está mal, por qué esta parada está destruida, por qué este edificio está abandonado, todo eso tenía una respuesta. Y he sido profesor en algunas ocasiones como de derecho y me gusta a los estudiantes de derecho que su vida es las letras y los papeles, decirles, mira, vamos a ir afuera y vamos a descubrir dónde está el derecho materializado. Entonces, si ves ese cable que está ahí colgado, eso de maraña de cables, ya el derecho ha creado eso. ¿Ves esta vereda que está mal tenida porque el vecino de aquí no mantiene su vereda? Eso es el derecho. Los abogados afectan tanto la ciudad que creo que es mi dar de vuelta. En Quito, que es la capital del Ecuador, hay un barrio que tiene más de 100 años, un poquito más de 100 años. Se llama La Mariscal y también es conocida como la Ciudad Jardín. Propone varios temas arquitectónicos modernos a esta capital. Por ejemplo, las primeras casas y las casonas rodeadas de jardines, y es por eso que se llama. ¿Tú te imaginabas, María José, que el camino de ser arquitecta te iba a llevar de vuelta al barrio donde creciste? Bueno, yo efectivamente soy muy cercana al barrio de La Mariscal porque mi abuela vivió, desde que tengo uso de razón, ahí, en la Calama y Reina Victoria. Así donde los que conocen La Mariscal, había en la Calama canelazos 2x1, la puerta de al lado, ahí vivía mi abuela. Y literal la ventana de mi abuela daba a la Plaza Foch. Entonces yo sí le vi transformar, tengo un leve recuerdo cuando era chiquita y era un jardín, la Plaza Foch, eran las 4 esquinas verdes. Después, claro, era ya la zona roja, ¿no? Había un redondel en donde se pegaban pasos todo el mundo ahí. La transformación que hubo en el 2004 con la Plaza Quinde, ¿no? Y después, obviamente, la triste realidad de tuburización que empezó a tener de actividades económicas. Entonces, para mí, realmente trabajar en el plan de La Mariscal en distintos años ha sido, primero, súper motivante. Segundo, un gran reto, porque claro, tenemos, es que no se va a transformar La Mariscal. Yo creo que algo clave, aparte de entender que históricamente, como dices tú, La Mariscal siempre fue un barrio y seguirá siendo un barrio muy representativo de Quito, porque a partir de la migración de la Segunda Guerra Mundial, ese barrio se empezó a transformar en el barrio cultural, por esencia, ¿sí? Empezaban a haber restaurantes de todo tipo, las primeras industrias que eran pequeñitas ahí en ese momento, La Favorita, que ahora es el Supermaxi, La Química, que era la primera lavandería en seco, muchas actividades. Habían los bares en las noches en donde se reunían mucha gente, muchos intelectuales y empezaban a intercambiar ideas entre cultura, arte, y se fue generando este tipo de cosas. También, bueno, la Mariscal empezó en la 12 de octubre. Es un barrio que nosotros pensamos en La Mariscal y decimos en la Plaza Foch, ¿no? La Mariscal es un límite enorme, desde el 10 de agosto hasta el 12 de octubre. Y el primer asentamiento de La Mariscal fue entre la 12 de octubre y la 6 de diciembre, en donde se empezaba, habían estas casonas súper grandes. Y cuéntanos un poco de estos 9 retos para el Ecuador. Es una publicación, es un libro de tu autoría. ¿De qué va y por dónde conecta esto con la lógica de las ciudades? Es un libro que habla sobre cuáles son retos que el Ecuador tiene, que si es que no los resolvemos vamos a fracasar como Estado. ¿Y por qué lo traigo a colación a la conversación que vamos a tener ahorita? Porque hablar del arte en la ciudad no solamente es hablar del arte en la ciudad. Para que el arte funcione en la ciudad, tienes que tener resueltos retos de la ciudad, eso es en el Ecuador, pero retos de la ciudad,
que se le escapa de la mente del planificador urbano, del artista, del alcalde. Hay tantos actores que juegan en una ciudad que si tú hablas de un barrio que se ha recuperado a través del arte, te vas a dar cuenta que el arte es esa cereza en el pastel, o tal vez desde el inicio, es una parte, pero no es la única. Tienen que jugar muchos otros problemas, tienes que resolver muchos otros problemas y encontrar la situación ideal. ¿Es Quito una ciudad que tiene espacios, están distribuidos de manera equitativa en el territorio, dan acceso a los públicos para poder participar de las diferentes propuestas artísticas? Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Yo sí creo que el arte tiene un rol importantísimo en la ciudad y es lo que te permite definirte, te agrega identidad. Y lo que tú decías, o sea, un espacio cambia a partir del resignificado que los seres humanos le demos. Y el arte es la forma más... es la forma de resignificar espacios, ¿me entiendes? Tú hablabas de la Mariscal y viste todos los ciclos de la Mariscal. Y creo que ahí las industrias culturales y creativas jugaron un rol en cada uno de estos momentos, ¿me entiendes? Incluyendo la de ahorita, ¿me entiendes? La del antro. O sea, si tú hablas de la Mariscal ahorita, o sea, vas a pensar en eso. Hablas en la cárcel y tienes esto. Entonces, el arte sí puede como resignificar estos espacios. Y ahora, la identidad tiene, o sea, cuando uno quiere cambiar de identidad o cuando quiere ser algo, cuando uno quiere vestirse con una camiseta de, qué sé yo, de otro equipo, ya, de One Direction, pobre el man ese que se murió, ¿cierto? O de un equipo de fútbol. A la final, tú estás comprando, estás adquiriendo el quién soy. Simplemente qué valor le dan en el que uno está dispuesto pues a poner, a pagar. Y ahí, justo antes de venir acá en calidad de desarrollo urbano, veía casos de éxito en los que el arte ha servido para transformar espacios urbanos. Y creo que uno de los elementos, uno de los ingredientes que sí percibo es que funciona cuando tienes financiamientos diferenciados, ¿me entiendes? O sea, cuando no depende solo del Estado. Y volviendo a los 9 retos del Ecuador, o sea, haciendo publicidad, uno de esos es la sostenibilidad fiscal que tenemos como Estado. O sea, es real. Con todos los problemas que tenemos en el Ecuador, hay un problema de que no hay el dinero que necesitamos en el Estado para satisfacer y hacer cumplir todos los derechos. Esa es una realidad. Entonces, ¿cuál es otra alternativa? Un ejemplo para que todos puedan entender del poder transformativo que tiene el arte es este edificio de Uribe Schwarzkopf que se hizo hace poco en Ashiris, que pusieron un Batman. El Batman. Ese elemento, yo le decía, es la punta del iceberg de la capacidad transformadora que puede tener un elemento artístico. Porque ellos intentaron, ya en su forma, ya cada uno es libre de escoger el espacio al que acude, tiene la capacidad de decir esto es algo nuevo. Y otro ejemplo que a mí me encanta y lo voy a decir a lo largo de esta conversación es el Pikachu de la 24 de mayo. Personalmente a mí me fascina el Pikachu. Creo que cumplió en un momento la capacidad de transformar eso. Tú caminabas y decías, pero ¿cuántas personas están ahí? La gente se quejaba y decía, ¿por qué no pintan un Abdón Calderón o algo patriota, que ni sé qué? Es porque el centro está repleto de eso. ¿Cuándo ha visto un Pikachu? Entonces, yo solo quiero, cuando tú me dices Quito es un espacio, es un lugar que tiene espacios artísticos, sí, como todos los teatros que mencionaste, pero hay este Quito como que la Manu creo que lo debe conocer muy bien, que está abajo, como esta obra de teatro, que en ocasiones sale a la luz y nos da de qué hablar, como el Pikachu. El arte también tiene esta función de generar debate, de generar un diálogo, de que te replantees las cosas, de en realidad este Pikachu, digamos, te puede gustar, no te puede gustar, pero que generó muchísimo diálogo en la ciudad y sobre todo también de la importancia de los murales en el espacio público y cómo pueden proponer un debate, me parece que es fundamental. Entonces el espacio público y tomarnos el espacio público como artistas también es súper necesario para generar todo esto en una ciudad, y más si es que tienes zonas que están afectadas por, bueno, qué sé yo, la Mariscal mismo, que la pandemia prácticamente le mató, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podrías hacer intervenciones específicas con arte ahí para recuperar vida y generar diálogo? Simón,
para ti el arte y el contenido del arte tiene mucho que ver en la ciudad. ¿Tiene una función el arte dentro de la vida de la gente de la ciudad? Me gustaría más bien pensar que el artista tiene una función. Creo que el arte como tal es más difícil encontrar el significado, y más bien es como yo en mi quehacer, mucho de lo que yo hablaré en realidad es desde la experiencia, ¿no es cierto? Desde esta pregunta que decía al inicio, que simplemente nos pusimos a accionar y que hay estas cuestiones teorizadas dentro de lo que hemos hecho, pero la experiencia es lo más importante. Y entonces dentro de eso es contar cómo una manifestación artística como la música clásica, que es, volviendo a esto de elitista, esa función es rara de decir si tiene una función dentro de un contexto social, pero en cambio sí me di cuenta que yo puedo tener un rol fundamental en la relación con el espacio, con la ciudad. Entonces, si es que tú como músico, tú como artista te planteas eso, entonces puedes construir cosas, porque después de tocar música clásica en una cárcel, la gente que pensaba que era elitista, luego te dice que se sintió libre después de escuchar música clásica. Entonces ya deconstruiste ese imaginario y ya pusiste al arte a funcionar, pero desde la acción del artista. Yo justamente he complementado también lo que decía la Manu, de que el espacio público, digamos, es el escenario, ¿no es cierto? Es el escenario para el tema de implementación de todas las expresiones culturales. ¿En qué solemos fallar a veces los arquitectos, los urbanistas? Es justamente en pensar, diseñas tú o planificas los ambientes con un objetivo. O sea, por ejemplo, el teatro, sabemos cuál es el objetivo del teatro, ¿no? Pero en el espacio público dejas plazas, ¿sí? A veces como muy direccionadas, o espacios muy direccionados que no se apropia el espectador o el usuario. Entonces, como decía Simón, ¿no? El tema de que el arte lo hace el artista y quien tiene que incentivarlo el artista, yo creo que todo el mundo tiene algo de artístico, ¿no? Y exacto, hasta nosotros, los que somos cada vez más técnicos. Sí, buscas cómo expresarte, y de repente son los primeros, o sea, los usuarios a los que tú empezaste a planificar o pensando en los usuarios a los que tú les diseñabas el espacio, te rompe el esquema cuando otra perspectiva, otro enfoque cultural, otro tipo de artista se apersonó de ese espacio. Cuando me cambié hacia allá, caminaba siempre por la plataforma gubernamental, y es un gran espacio, o sea, es un escenario enorme, ¿no? En donde realmente podrías tener muchísima apropiación. Yo lo que más vi allá, por lo general, eran chicos practicando coreografías, y no hacia la Amazonas, sino hacia la Japón, ¿no? Skaters y grupos de chicos y chicas que practicaban coreografías. Entonces empezaron, y era justo en un pedacito. Decía, qué chévere, o sea, probablemente cuando se creó las áreas verdes de la plataforma, no se pensó tal vez en la cantidad de radiación solar que se tiene, ¿no? Porque la arborización está como muy puntual. Se pensó como tal vez en un ambiente, lo que es, ¿no? Súper diáfano y multifuncional, para que cada quien pueda expresar. Entonces a veces tendemos a direccionar, bueno, vamos a hacer este sendero seguro, entonces aquí van a venir los murales, aquí va a venir la exposición temporal de ni sé qué, acá vamos a poner la escultura de ni sé cómo, ¿no? Cuando yo creo que cuando empiezas tú a planificar, a diseñar, lo más difícil o el mayor reto es vincularte con los actores. Y muchas de las veces a los actores que uno a veces más les deja fuera son a los actores culturales, ¿no? Porque les dejan, son como muy ambiguos, no saben cómo que quieren, ¿no? O tal vez no se les toma muy en serio porque no es un colectivo que te vaya a afectar hasta políticamente, me invento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto que siempre tiene la ciudad. Yo no sé si es que faltan espacios. Yo no sé si, yo creo que por ahí no va el tema, porque, por ejemplo, Quito tiene una red de más de 70 teatros, ¿ya? Entonces, espacios tienes. Una cancha de fútbol de un barrio es un escenario. Entonces, y más bien, yo creo que es un tema de, igual como tú decías, también son temas de financiamiento, ¿no? Porque el arte y la cultura, como dije hace un momento, es un trabajo, las producciones que hay detrás de cualquier manifestación son costosas, porque hay un equipo grande, porque
hay un montón de cosas que hay que evaluar. Y muchas veces una de las cosas que nos pasa en nuestro medio es que nos falta el financiamiento. Entonces el espacio como tal, yo lo que veo es que podemos apropiarnos del espacio y sin ningún problema, pero contando con ciertas condiciones que también tienen que ver, qué sé yo, con permisos municipales, con licencias, con temas así, que pueden fortalecer, o sea, desde lo público lo puedes fortalecer al gremio cultural con este tipo de cosas, pero sí necesitas tener este financiamiento diversificado. Por ejemplo, ayer yo fui al teatro, un teatro en La Mariscal, un teatro pequeño, una obra espectacular, realmente de una calidad impresionante, y habíamos 8 personas en el teatro. Ajá. Entonces, Por poco y no se hace la obra. ajá, y eso para mí es porque nos falta, a partir de la comunicación y también la comunicación en todas sus formas, incluyendo el espacio público, nos falta trabajar mucho en eso para conectar. Creo que para efectos de la conversación que estamos teniendo acá, así como fue el Pikachu, creo que es útil hablar, por ejemplo, de por qué crees que no habían más de 8 personas en esta obra. Hablemos de no esa obra puntual, sino como conceptualmente las obras pequeñas. Todos creo que hemos ido a un teatro. A una obra de teatro independiente. Que es chiquito. Entonces, claro. Otro de la teoría urbana, digamos, otro de los factores de éxito es que la ciudad cuente con buena infraestructura de movilidad, por ejemplo. Es decir, Ajá. si es que es fácil llegar, yo llego. Si es que no es fácil llegar, no llego. Y yo lo pongo como en ciertos casos. No sé si se acuerdan las veladas libertarias, ¿me entiendes? Que organizaba, creo que Moncayo, organizó. O luego las luces, o cuando haces esto. O sea, el hecho de que el municipio medio que por ese día facilita, ya sea a través de transporte público, a través de vehículo, el decir, mira, tú puedes llegar, y va a ser un caos, pero vas a llegar. Y el municipio en toda su institucionalidad demuestra claridad de a dónde quiere llegar y a dónde quieren que vayan las personas, y presta su infraestructura para facilitarlo. Lo que vas a conseguir es que haya personas que lleguen allá. Pero si no tienes la infraestructura, si no hay luz, si es que no tenemos las cosas que se requieren para que la ciudad se active, entonces podrá ser el proyecto espectacular que armes en este lugar, pero faltan estos factores alrededor. Y creo que, no sé, les propongo, yo te estoy rompiendo un poco el esquema, ¿eh? Para nada. pero de verdad, ¿por qué creemos que en estas pequeñas obras no pasan? O sea, hablábamos del financiamiento, yo creo que también es el tema de infraestructura. Creo que también es que las personas, ¿a qué le dan valor? ¿Me entiendes? ¿A qué está dispuesta la persona a pagar para decir, pues yo fui a esto? ¿Le aporta, no le aporta? No sé, ¿qué les pregunto a ustedes? Son varias preguntas, no sé qué piensen. O sea, se están formando públicos, y creo que también ronda por ahí como un fantasmita la palabra gratuidad. Para la cultura y el arte se necesitan varias cabezas, y es algo que yo en mi trayectoria como que he ido cachando full. Y en los últimos años en Concierto tuvimos a un urbanista, a una socióloga, a un comunicador, por justamente poder entender desde varios lugares, varias perspectivas, varias formas de ver el mundo qué se necesita, porque no es solamente poner el concierto de música clásica en el teatro tal, sino justamente cómo vamos a hacer llegar a la gente, cómo vamos a interactuar con el barrio, cómo vamos a gestionar esos públicos. Y creo que eso es súper importante en la cultura, la articulación con estas otras mentes, esta interdisciplinariedad en la construcción de los proyectos culturales, y verle a la gestión cultural desde ahí es fundamental para salirnos solamente de yo soy el músico, y que está bien, pero alrededor de eso tiene que haber toda una maquinaria para construirse. Como articulando el tema de hay espacios, cómo la gente se apropia de esos espacios, el tema de la infraestructura, que es clave. O sea, cuando tú puedes llegar fácilmente a un lugar, ¿sí? Tenemos todavía muchísimo la cultura del automóvil. Creo también, y voy a meter ahí un poco en la colada, el tema generacional, ¿no? Cada generación tiene su perspectiva y su interés en el arte, y lo que tú mencionabas justo, Álvaro, de acuerdo a la generación también es como a qué ley podría yo poner un valor, y a qué estaría dispuesto a pagar, ¿no? Para ir a ver. Entonces yo creo que también se resume un poco con el tema de financiamiento en la gestión. O sea,
Yo, desde la experiencia de la planificación, haciendo normativa y también trabajando desde la parte de ejecución, sí, me he dado cuenta que definitivamente tú puedes tener un plan como para la Mariscal maravilloso, espectacular, o sea, que digas, esto le va a transformar, va a ser un sueño, pero la transformación no surge si no hay gestión, ¿no? O sea, si todo se queda en un papel. Entonces yo creo que en los temas artísticos también mucho tiene que ver la gestión y, como dice Simón, tiene que ser muy interdisciplinaria. O sea, necesitas vincularle al arte tal vez con temas, no sé, con figuras de financiamiento, o sea, no de financiamiento, sino digamos con leyes, ¿no? O sea, le vinculas tal vez con otro tipo, le articulas no solo con sociólogos, sino tal vez con ingenieros. O sea, ¿qué tiene que ver el arte con un ingeniero electrónico? O con un perfil de doctor, ¿no? O sea, yo creo que todo eso puede vincularse, ¿sí? Pero se necesita gestión. Yo creo que en este momento tenemos una excelente oportunidad con el metro. O sea, el metro realmente podría cambiar muchísimo y de hecho está cambiando la vida en los espacios, ¿no es cierto? Y el tema de la cultura lo podríamos potenciar un montón, porque a partir de que tienes cómo llegar a la obra, puedes, o a cualquier expresión artística que haya, tú puedes ir. Entonces puedes potenciar a través de desarrollar espacios en las cercanías de las paradas del metro para proyectos culturales, por ejemplo. Me parece que sería una excelente oportunidad para trabajar sobre eso. Yo les quería preguntar, chicos artísticos, ¿encuentran ustedes en el entorno quiteño, pueden conectarse ustedes con todos los profesionales que requieren una producción? Sí, o sea, en Ecuador en realidad tenemos todo para hacer las mejores obras, los mejores trabajos, los mejores proyectos. Tenemos todos los equipos técnicos, gente con mucha capacidad, y además también tenemos algo que yo lo veo como una fortaleza. Como en nuestro espacio es complicado desde conseguir recursos, entonces una persona tiene que aprender a hacer de todo. Entonces tienes técnicos especializados, sí, en algo como, no sé, un excelente camarógrafo, pero ese excelente camarógrafo también sabe de iluminación, también sabe de sonido, también sabe de, o sea, todólogo. Nos toca ser medio todólogos por ciertas características. Pero ahí, ¿cómo son las producciones cuando hay el todólogo, pues, Simón? Sí, o sea, creo que tenemos todo excepto la articulación que hemos hablado un poquito. O sea, me parece que desde... Y otra cosa importante que está involucrado a eso, que es la sistematización. Me parece que vamos, la cultura y el arte en Ecuador va desarrollándose, llega a un punto, se cae y no hay una sistematización previa, entonces toca empezar de nuevo. Entonces todos los aprendizajes van quedando detrás y toca inventar el agua tibia todo el tiempo. O sea, es como algo que nos pasa un montón. Y que es agotador. Súper agotador. Y por eso nuestra industria no llega a consolidarse. O sea, desde todas las artes, ¿no es cierto? Tenemos, como dice la Manu, un potencial y un talento increíble, pero nos falta algo, una vuelta en la tuerca, y que para mí es eso, que no hay una sistematización. Y lo otro que es difícil decirlo, hay muchos celos en el sector. Ajá. O sea, tú vas a Argentina, por ejemplo, y todos en momentos de crisis absoluto, todos están remando al mismo lado. O sea, el teatrero que es tu competencia está contigo poniendo el hombro para que te vaya bien, porque a él le conviene que te vaya bien, porque eso hace que todo funcione. A todos les conviene que haya muchas compañías buenas, porque finalmente puedo conseguir trabajo ahí. Y que eso al final es la industria, o sea, eso es fortalecer la industria. Yo ahí justamente, ya que toparon también el tema de Argentina, yo tuve la suerte de vivir un tiempo en Barcelona, y algo que a mí me encantaba, yo me fui con mi nena pequeñita, y yo decía, ya así como ahora hay muchos lugares que son pet friendly, allá para mí era guagua friendly. O sea, claro, tú tener una canguro, que es una niñera, era bastante costoso, pero realmente yo me iba a todos los eventos. Hay una gran cantidad de oferta de eventos de arte o de expresiones culturales gratuitas, pero una gran cantidad, ¿no? A las cuales yo iba, por ejemplo, con mi guagua. Tenía ahí 2 años y medio, 3 años, y
tenían las fiestas de barrio, así como hay acá también las fiestas patronales de ciertos barrios. Y era alucinante porque en la noche podías tú estar sentada, descansando un rato, tomándote una cerveza y los huevos jugando ahí en los juegos infantiles y viendo todas las exposiciones, las decoraciones que la gente del barrio empezaba a hacer, porque le visten bellísimos, ¿sí? a cada barrio, con esta seguridad también, ¿no? O sea, el tema de la seguridad también es un factor que te influye dentro del arte, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú tienes un espacio público, mientras más lleno está, es mucho más cómodo, mucho más seguro, ¿no? Yo sí creo y le apostaría mucho más a incentivar a alianzas público-privadas para generar proyectos itinerantes en la ciudad de arte o de reproducir esta industria creativa, entre ellos, que sea sumamente accesible, ¿no? Ahora, ese es el reto, porque obviamente tú como artista necesitas también, aparte de que inviertas recursos, necesitas ganar recursos, ¿no? O sea, tú vives de eso también, ¿no? Claro. Yo a veces pienso que Quito es un adolescente. Es como nuestra primera fase, teníamos una idea de quiénes éramos. Y realmente hay mucha problematización en quiénes éramos, porque decíamos que éramos algo, pero éramos mucho más que eso. Pero este es un tema aparte. Pero ahora somos adolescentes porque no sabemos bien quién somos. Y estamos como por todo lado, ¿no? Estamos convirtiéndonos en una metrópoli. Y estamos en ese proceso de salir de la adolescencia. Y creo que hablando de la gestión, hay que hablar de política, en el sentido de, justo hablábamos contigo antes de subir al podcast, decía, lo que a mí me gusta de la política municipal es que no vamos a hablar de deuda externa y tributos y demás, vamos a hablar de darte un permiso para que puedas poner a funcionar un espectáculo público. Es más concreto, ¿verdad? Que en donde las líneas ideológicas, a mí me parece que nos tomamos de lo nacional, pero lo local es resolver problemas. Creo que no remamos al mismo lugar políticamente como Quito. Y yo, cada vez que un alcalde o lo que sea plantea algo que nos permite unirnos, o sea, hay que celebrar, sea quien sea, porque a la final si somos una ciudad, tenemos que resolver problemas súper prácticos, tenemos que dar permisos rápidos, ayudar, etc. Y creo que lo que tú decías, celo, ¿me entiendes? Ese celo existe también en esta discusión política súper polarizante, en el que no nos ponemos de acuerdo realmente a qué queremos para Quito, y si no tenemos idea de a dónde queremos ir, tus ciudadanos que están viendo una pelea política, una pugna, es como, no tengo idea de dónde me están llevando. Yo quiero, vamos a trabajar con industrias creativas, perfecto, esto es lo que vamos a hacer. ¿Has visto? Trabajan en el sector público, creo que todos han trabajado en algún momento en el sector público. ¿Han visto cuando quieren que pase algo en el sector público? Ya ves cómo todos se ríen, porque cuando se quiere que en el sector público pase algo, pasa en 12 horas. O sea, tú mandas esto. O sea, la capacidad que tenemos como Ecuador de hacer las cosas es altísima. Sí, y como para aportar un poco más en eso, creo que es una responsabilidad de todos, o sea, del público, sí, porque el público tiene que dar políticas, tiene que dar incentivos, tiene que como que poner la línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el privado también tiene una gran responsabilidad, el privado también debe como tomarse en serio, qué sé yo, si quieres, yendo al caso de la Mariscal, yo creo que al sector privado le va a convenir muchísimo que la Mariscal se recupere, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el privado puede aportar a la industria cultural para conseguir su objetivo final, que es recuperar la Mariscal? ¿Cómo uno como ciudadano también puede hacer ese aporte, no sé, pagando la entrada del teatro? ¿O cómo puede, o sea, todos los actores en esto somos claves para que realmente, como dices tú, ir hacia un mismo camino y sacar adelante una zona, una política, una ciudad, porque además es en donde vivimos todos. Entonces, si es que no pensamos en, no sé, quiero vivir en un lugar que es súper bueno para mí, para mis hijos, entonces, chuta, ¿para qué vivimos aquí? ¿No? O sea, no tiene sentido. A pesar de que es muy difícil como ver un futuro, ¿no es cierto?, con todo lo que estamos hablando, porque
porque es difícil entender cuál es la solución. Pero al mismo tiempo, eso, si nos activamos uno desde su trincherita, creo que se podría lograr hacer un montón de cosas. Yo les cuento que conozco un teatro, es un espacio cultural privado en la Mariscal. Tiene una cafetería, tiene una sala de teatro, pero resulta que la particularidad es que esa cafetería es también un cafeteatro, pero también es una cafetería y es un restaurante. Y además se utiliza el espacio para hacer clases de teatro. Entonces su propietaria me decía, Lucho, yo tengo que sacar 5 LUAEs. Las LUAEs son las licencias únicas de actividades económicas. 5. Entonces era un trámite imposible, pues indeseable. Cuando en realidad lo que ella tenía es una cafetería. Y si alguien quiere sentarse a tomarse un café o un whisky con la obra de teatro adelante, tiene que tener además un permiso de la Secretaría de Turismo. A ver, ¿qué puede hacer la política pública por estos casos? El espacio que tú hablas es un espacio híbrido, ¿sí? Porque no es necesariamente un teatro, ¿no? Sino es una escuela, una cafetería, El tema de las actividades económicas, hablando ya justamente desde donde estoy trabajando ahorita en el municipio, siempre nos representó un reto. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito absorbió un sistema, ¿sí?, que lo lleva el INEC de actividades económicas, que va vinculado con el SRI, ¿sí? Y por eso se desagregan en el código SIU, se llama, el catálogo SIU, que es el catálogo internacional industrial unificado, ¿ya? Entonces, por eso, cada actividad, la panadería Ambato, por ejemplo, si va a hacer pan, tiene que sacar una licencia. Si va a vender el pan y micromercado, otra. Pero si va a tener justo la cafetería también ahí, otra. Si me preguntas eso, institucionalmente, como te digo, que te tomas niveles desde nacionales para eso, es un poco complicado eliminar. ¿Cuál es el reto? Ya, en que si tiene que sacar 5 licencias, ¿cómo la administración le facilita el flujo procedimental para sacar las 5? Ya, no podemos no quitar las 5, como te digo, estamos vinculados a un sistema nacional. Facilitémosles a las personas el flujo procedimental, y ese es un reto que ahorita tenemos, tratar de automatizar, ¿no? Desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, una idea brillante que está teniendo justo el secretario con la Manu, ¿no?, es el tema de empezar a generar unos videos que sean como informativos y también que a la parte te digan cómo hacer las cosas. Un tutorial. Un tutorial, exacto. Entonces, como mucha gente no sabe qué es lo que decíamos ahorita, una LUAE. Entonces, tienes que sacar los permisos, no sabes cómo, los funcionarios rotan, les cuesta aprender, un funcionario te dice una cosa, el otro otra. Ese problema es el que le desarma a la imagen municipal y le vuelve ineficiente. Yo cuando estudié Derecho leí un libro que me recomendó un profesor de Sociología que me cambió a mí la vida, que se llama La Ciudad Letrada. No sé si conocen un señor que se llama Ángel Ram. Básicamente él te cuenta que América Latina tiene 2 niveles, casi como ciudad formal e informal, pero le dice letrada porque es esta ciudad que pasa por las reglas, ¿me entiendes? Que cumples estas reglas. Y luego tienes la otra, que es más grande, que es la que básicamente incumple esas reglas. O sea, no existen reglas, hay reglas no escritas que son las que realmente se siguen. Y hablemos de por qué la Mariscal se está vaciando, por qué el hipercentro se está vaciando, ¿no es cierto? Y voy a conectar los dos al final. Yo creo que cuando estudias ciudad, o sea, hay una dinámica de mercado que es innegable. Puedes intentar detenerla, pero siempre va a pasar. O sea, en el sistema capitalista en el que vivimos, el suelo es un caramelo económico, porque al poder transformarse, y el arte ayuda, se revaloriza, y al revalorizar el suelo, tú tienes más dinero. Entonces, al tener más dinero, eres feliz. Entonces, si eres propietario de suelo, quieres que tu suelo siempre cueste más. Entonces, le apuestas a eso. ¿Y qué ha pasado? Además, no todas las personas tienen suficientes recursos para adquirir un suelo. Entonces,
el urbanismo y cómo se ha desarrollado Quito, ahí las personas que nos escuchen pueden ver que es como innato decir para un quiteño, es que la ciudad se sigue creciendo, ¿no es cierto? Es casi natural que del centro histórico hayamos ido a la Mariscal y de la Mariscal hayamos ido al norte y del norte hayamos ido a los valles y vamos a terminar en Loja, básicamente. Y ese es el curso natural de las cosas. Pero ¿por qué se da eso? Y es porque las personas tienen que encontrar ese punto medio, que es yo necesito suelo, necesito una casa, necesito ir a vivir allá y tengo este dinero, ¿me entiendes? Y ese dinero me permite ir a este lugar. Entonces, ponte a pensar en quien construye. Entonces, quien construye tiene que, tú eres arquitecto, tú sabes, es lo complejo que es construir. Entonces, tienes que encontrar un suelo que el municipio te facilite lo más posible la posibilidad de construirlo para poder venderlo rápido, ¿no es cierto? Y eso usualmente ha sido los nuevos suelos, los suelos que están afuera, los fáciles de construir, los que no tengo que ir y arreglar la casa vieja, sino son los suelos que están libres, que son baratos porque no necesariamente han llegado allá. Entonces voy, edifico, construyo y poco a poco se va revalorizando y las personas pueden comprar ese suelo pensando que en algún momento va a valer más o al menos no va a valer menos, ¿no es cierto? Entonces tienes toda una dinámica de la ciudad creciendo horizontalmente así y hablando de la ciudad letrada, te pones a pensar, ¿y qué pasa con esa otra ciudad que no saca las 5 loais? Vamos a un barrio en donde no necesariamente pasa eso, en donde tienes muchos más negocios que no sacan loai. Y no necesariamente va la agencia de control a controlar ahí. Puede que vaya de vez en cuando, pero no es esa dinámica. Y es porque asociamos, lamentablemente, la Mariscal, este hipercentro del norte, con esta ciudad formal, esta ciudad letrada en la que puede ir la Agencia Metropolitana de Control y hacer ejercicios de clausura, que no pasa en otros lugares de la ciudad. Y yo sí me pongo a pensar como abogado, y lo complicados que somos los abogados a veces para poner miles de reglas para poder controlar la situación. Y es que quizás en la Mariscal y en esta ciudad letrada, Quito, la ha sobreregulado o la ha regulado y no la ha regulado en otros lugares. Entonces, ¿cuál es el incentivo realmente de ir a un lugar en donde corres el riesgo de equivocarte con una loai que pueda venir algo frente a invertir ese mismo dinero y ir a otro lugar en donde no necesariamente pasa eso? La falta de consistencia de un municipio en toda América Latina de no controlar lo que damos por hecho que no tiene que ser controlado lleva a un vaciamiento, porque además el hipercentro de Quito se convirtió en una apuesta segura para sacar casas, comprar terrenos, hacer edificio y venderlo más caro. Y en ese ciclo continuo, ya no el departamento ya no es una unidad de vivienda en la que quiero vivir. El departamento se convierte en una unidad, en una inversión. Entonces, lamentablemente, tú ves un hipercentro en el que podría convertirse en un lugar de inversión y no necesariamente en un lugar para vivir. Y creemos que ese es el capítulo final. Y perfecto, me compré el departamento, voy a vivir de las rentas del resto de mi vida. Pero el siguiente capítulo es la Mariscal, en donde dejó de vivirse tanto ese lugar, en donde solo invertimos que tal vez la gente ya ni siquiera quiere ir a arrendar. Y cuando la gente ya ni siquiera quiere arrendar, tienes que ponerlo a funcionar de una forma. Lo transformas en bodega, lo transformas en cantina, lo transformas en todos estos lugares y luego te das cuenta que esta idea chévere que tenías de seguir como reinvirtiendo en el suelo o regenerando el suelo para hacerlo más atractivo económicamente, te lleva a un lugar invivible. Y ahí es donde hay que tener cuidado con estos lugares como creativos, que se pueden convertir en lugares vacíos porque no tomaste en cuenta todo eso y porque tal vez le intentaste sobreregular tanto y no conseguiste lo que conseguiste. Bueno, ya no soy funcionario, entonces puedo y perdón la mini clase de... Para la ciudadanía, para ciertas personas, porque bueno, depende de lo que prefieran, pero hay muchas personas que piensan todavía en esta idea errónea muy americanizada de los años 70 de la ciudad dormitorio, ¿no? De yo me voy al suburbio, duermo acá, vivo en mi casa con jardín, ¿no? Además que lo relacionamos con estatus, ¿no? O sea, si yo vivo en tal lado, tengo tal estatus porque tengo una casa, porque tengo mi jardín, porque tengo esto, y trabajo en Quito. ¿Qué crea eso? Todo el caos vehicular que tenemos. Entonces, Quito no necesita más vías, necesita que la gente se movilice menos, ¿no? En lo personal, yo soy vecina de la Mariscal, vivo en la Floresta, y cuando a mí me preguntan, para mí, el tener la facilidad de moverme así, a un bus de distancia por Guápulo a Cumbayá, a un Bingala de distancia al Valle de los Chillos,
bajo caminando al metro para ir a trabajar y subo caminando por la Mariscal hasta llegar a mi casa también. Para mí eso es ciudad, para mí eso es vivir. Amigas y amigos, bueno, fue una excelente conversación. Me parece que siempre se quedarán temas en el tintero cuando hablamos de cosas tan apasionantes, no solamente como el arte y todos los temas que se pudieron quedar ahí en el tintero, sino también sobre la recuperación de una ciudad, de una perspectiva de ciudad. Hablamos del hipercentro, hablamos de la Mariscal, hablamos del centro histórico y también hablamos del valor que tiene el arte en la y el potencial que tiene de cambiar para bien a esta ciudad. Entonces, les agradezco muchísimo por este tiempo y nos vemos en el siguiente episodio del Sonido Capital. Sonido Capital, Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.